¿Qué valor tiene una madre cuando ya no puede servir? Esta pregunta resonaba en mi cabeza mientras observaba mis pertenencias esparcidas por el suelo frío del edificio. Mi maleta, aquella vieja compañera de tantos viajes, había sido arrojada escaleras abajo por las manos de mi propia hija. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire cuando escuché las palabras que jamás pensé oír. «Lárgate, Racilo, ya no te necesitamos aquí». La voz de Lucía, mi única hija, atravesó mi corazón como un puñal helado. A mis 68 años, me encontraba de pie en el vestíbulo del edificio donde había vivido los últimos 15 años, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Diego, mi nieto de 19 años, se cruzó de brazos junto a su madre y sentenció con una frialdad que me heló la sangre. «Es cierto, abuela, solo eres un gasto más». Con manos temblorosas, me agaché para recoger mis cosas. Una blusa que había bordado yo misma, algunas fotografías antiguas, un ejemplar gastado de mi libro favorito de Gabriel García Márquez. Pequeños tesoros de una vida que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Lo que Lucía y Diego no sabían, lo que nadie sabía, era que estaban echando a la calle a la verdadera dueña del edificio donde vivían. Yo, Esperanza Mendoza Veda de Gutiérrez, la mujer a la que veían como una carga, era la propietaria no solo de este edificio en la Condesa, sino de otros 2 en la colonia Roma. Pero en ese momento, mientras recogía mis pertenencias del suelo con dignidad silenciosa, decidí que este sería mi secreto un poco más. La lección que mi familia necesitaba aprender no vendría de un documento de propiedad, sino de algo mucho más profundo. La pensión La Concordia se convirtió en mi nuevo hogar. Una habitación modesta, con una ventana que daba a la calle Orizaba, apenas a unas cuadras de donde había vivido con mi familia. Doña Carmela, la dueña, me recibió con una amabilidad que contrastaba dolorosamente con el rechazo de mi propia sangre. «¿Más café, doña Esperanza?», me preguntó aquella primera mañana, mientras yo contemplaba el bullicio de la calle desde mi ventana. «Gracias, Carmela», respondí, aceptando la taza humeante. El café sabía amargo, como los pensamientos que giraban en mi mente. Había llegado a México desde Michoacán a los 18 años, con nada más que un boleto de autobús y la promesa de un trabajo como empleada doméstica en casa de los Gutiérrez. Nunca imaginé que terminaría casándome con el hijo menor de la familia, Ramón, un hombre brillante y bondadoso que vio en mí algo que ni yo misma conocía. «Tienes la inteligencia de un zorro y la paciencia de un árbol centenario», me decía siempre Ramón, y yo me reía, pensando que exageraba. Pero ahora, mientras bebía aquel café amargo en una pensión a los 68 años, me preguntaba si no había llegado el momento de usar ambas cualidades. La pensión se llenaba cada mañana con el aroma de los chilaquiles que Carmela preparaba para el desayuno. Otros inquilinos iban y venían, un profesor jubilado, una estudiante de arquitectura, un contador que trabajaba en el centro. Todos con sus propias historias, sus propias cicatrices. Nadie preguntaba demasiado, y yo lo agradecía. Aquella primera semana lloré cada noche en silencio. No por la comodidad perdida, nunca fui mujer de lujos, sino por la traición, por los años dedicados a una familia que ahora me veía como un estorbo, por las manos que tanto habían trabajado para darles todo y que ahora recogían ropas del suelo. Pero el café, por amargo que fuera, me mantenía despierta. Y estar despierta significaba poder pensar, planear, recordar quién era yo realmente. El despacho del licenciado Herrera quedaba en un edificio antiguo de la calle Durango. Había sido el abogado de Ramón durante décadas y tras su muerte se convirtió en mi consejero más confiable. «Doña Esperanza, qué sorpresa verla por aquí», me saludó, levantándose de su escritorio de caoba. «¿A qué debo el honor?» «Vengo a hablar sobre las propiedades, licenciado», respondí, sentándome frente a él. Ricardo Herrera me miró con curiosidad a través de sus lentes de montura dorada.
Era un hombre que rondaba los 70 años, de cabello cano y modales impecables, uno de los pocos que conocía la verdadera extensión de mi patrimonio. ¿Puedo preguntar qué ha ocurrido? Le conté todo, la maleta arrojada escaleras abajo, las palabras crueles, mi mudanza a la pensión. No derramé ni una lágrima mientras hablaba. Las lágrimas ya habían tenido su momento en la privacidad de mi habitación. ¿Y qué piensa hacer ahora?, preguntó, juntando las puntas de sus dedos en un gesto característico. Quiero que notifique a mi hija que debe comenzar a pagar renta, respondí con calma. Pero no como la dueña del edificio, hágalo a través de una empresa administradora. ¿No piensa decirle la verdad? Aún no, licenciado. Hay lecciones que se aprenden mejor poco. Salí del despacho con un juego de llaves en mi bolso, llaves que abrían puertas que nadie en mi familia sabía que existían, llaves de cajas de seguridad, de oficinas, de archivos, las llaves de mi verdadera vida, la que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Mientras caminaba por la avenida Álvaro Obregón, recordé cómo había comenzado todo. Ramón no solo me había enseñado a leer mejor y hacer cuentas, me había incluido en cada decisión de negocios, convencido de que yo tenía un instinto especial para las inversiones. «Tienes ojo de águila para las oportunidades», me decía, cuando identificaba una propiedad con potencial. Cuando él enfermó, tomé las riendas por completo. Para entonces ya éramos dueños de varios edificios en zonas que se habían vuelto cada vez más cotizadas. Pero decidí mantener un perfil bajo, vivir de manera sencilla. «El dinero grita, la riqueza susurra», solía decir mi abuela, y yo había elegido susurrar. Ahora, esas llaves en mi bolso susurraban una nueva historia, una que estaba a punto de comenzar. El rostro de Lucía cuando recibió la carta de la administradora habría sido cómico en otras circunstancias. La observé desde la acera de enfrente, sentada en una banca del parque fingiendo leer el periódico mientras ella discutía con la mensajera en la puerta del edificio. «Debe haber un error», escuché que decía. «Nosotros no pagamos renta. Este departamento es nuestro». La mensajera, una mujer joven con un portapapeles, se limitó a encogerse de hombros. «Solo entrego los avisos, señora. Según esto, tienen un mes de atraso en el pago de la renta». Vi a mi hija tomar el sobre con manos temblorosas y cerrar la puerta. Desde mi posición, podía imaginar perfectamente lo que estaría pasando dentro. Lucía leyendo y releyendo la carta, llamando a su esposo Eduardo, discutiendo en voz alta, culpándose mutuamente. No sentí alegría al verla angustiada, solo una extraña sensación de justicia silenciosa comenzando a manifestarse. Me levanté de la banca y caminé hasta la panadería La Espiga Dorada, donde don Javier, el dueño, me saludó con familiaridad. «¿Lo de siempre, doña Esperanza?» «Sí, por favor, y agrega una concha extra para Carmela». Mientras esperaba mi pedido, recordé cómo había sido criar a Lucía sola después de la muerte de Ramón. Había trabajado duro para darle una buena educación, para que nunca le faltara nada. La había apoyado cuando decidió casarse con Eduardo, un hombre que nunca me inspiró confianza, con sus trajes caros y sus promesas grandilocuentes. Siempre supe que Eduardo veía en mí un obstáculo. Alguien que podía ver a través de su fachada de yerno atento. Alguien que le recordaba que Lucía tenía una historia antes de él, raíces que no podía controlar. Poco a poco había ido alejando a mi hija de mí. Comentarios sutiles, insinuaciones, pequeñas mentiras. Y Lucía, deseosa de complacer a su marido, había ido cediendo terreno, hasta que un día descubrí que ya era una extraña en la vida de mi propia hija. «¿En qué piensa, doña? La veo muy concentrada», me dijo don Javier, interrumpiendo mis recuerdos. «En cómo el pan dulce sabe mejor cuando se comparte», respondí con una sonrisa. «Pero también en cómo algunos prefieren comerlo solos, sin darse cuenta de que así pierde la mitad de su sabor». Don Javier asintió, sin entender completamente el significado detrás de mis palabras. Me entregó la bolsa de pan y me despedí, caminando de regreso a la pensión con el aroma dulce acompañándome, mientras en mi mente seguía desarrollándose el plan que había comenzado a tejer. «¿Me permite, don Matías?»,
Pregunté al anciano que regaba las plantas en el vestíbulo del edificio donde hasta hace poco había vivido. Era el portero desde hacía más de 30 años y uno de mis aliados más valiosos. «Doña Esperanza, qué gusto verla», respondió, dejando la regadera sobre una maceta. «La extrañamos por aquí». Me senté en uno de los sillones del vestíbulo como quien hace una visita casual. Don Matías se acomodó frente a mí con la familiaridad de años de conversaciones. «¿Cómo van las cosas por aquí?», pregunté, aunque ya sabía parte de la respuesta. «Pues con problemas, doña. Llegó un aviso de renta y su yerno anda como loco buscando papeles, diciendo que hubo un error». Asentí, escuchando con atención. «Y su nieto, el joven Diego, anda buscando trabajo. Parece que la cosa está difícil». Esta información era nueva. Diego, mi nieto, buscando trabajo. El mismo que había dicho que yo solo era un gasto. La vida tenía formas curiosas de enseñar sus lecciones. «Don Matías, necesito pedirle un favor», dije, bajando la voz aunque estábamos solos. «Si alguien pregunta por mí, solo diga que estoy bien, que me estoy quedando con una amiga, nada más». El anciano asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Había trabajado para la familia Gutiérrez desde antes que yo llegara, y me había visto pasar de empleada doméstica a esposa, a viuda, a la mujer fuerte en que me había convertido. «Cuente conmigo, doña Esperanza, como siempre». Le entregué un sobre con una pequeña cantidad de dinero, como hacía cada mes. No era un pago por sus servicios, era mi forma de agradecerle su lealtad, de asegurarme que pudiera complementar su modesta pensión. Cuando me despedí, vi a Diego entrando al edificio. Llevaba el uniforme de una conocida cadena de cafeterías y parecía cansado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de algo que parecía vergüenza. Bajó la mirada rápidamente y pasó junto a mí sin saludar. No lo detuve. Cada hilo que yo estaba tejiendo tenía su momento para tensarse, y el de Diego aún no llegaba. Esa tarde visité el segundo de mis edificios, en la colonia Roma. Hablé con la administradora, Sofía Landeros, una mujer eficiente y discreta que había contratado hacía 5 años. «Los inquilinos del 3B se mudarán el mes que viene», me informó, revisando sus registros. «¿Quiere que comience a buscar nuevos candidatos?» «Déjelo vacío por ahora», respondí. «Podría necesitarlo pronto». Sofía asintió sin hacer preguntas. Era una de las cualidades que más apreciaba en ella, su discreción. De regreso en la pensión, encontré a Carmela esperándome con noticias. «Vino un joven preguntando por usted, doña Esperanza. Dijo ser su nieto». Mi corazón dio un vuelco. «¿Diego estuvo aquí? ¿Qué le dijo?» «Le dije que salió y no sabía cuándo volvería. Me dejó esto para usted». Me entregó un pequeño sobre blanco. Dentro había una tarjeta con el logotipo de la cafetería donde trabajaba y unas pocas palabras escritas a mano. «Abuela, necesito hablar contigo. Diego». Guardé la tarjeta en mi bolsillo sin responder. Los hilos comenzaban a tensarse, creando un patrón que solo yo podía ver completo. La cafetería donde trabajaba Diego quedaba en la esquina de Insurgentes y Michoacán. Era uno de esos lugares modernos con Wi-Fi gratis y baristas que dibujaban figuras en la espuma del café. Me senté en una mesa junto a la ventana observando la lluvia que caía suavemente sobre el asfalto. Lo vi antes que él a mí. Estaba detrás del mostrador, preparando un café con movimientos mecánicos, el rostro serio y concentrado. Ya no quedaba nada del niño que había sentado en mis rodillas para contarle historias de Michoacán, de los lagos y las mariposas monarca. Cuando finalmente me vio, se quedó inmóvil por un segundo. Dijo algo a su compañera y se quitó el delantal. Caminó hacia mi mesa con pasos indecisos. «Abuela», dijo, quedándose de pie junto a mi mesa, «gracias por venir». «Siéntate, Diego», respondí, señalando la silla frente a mí. «¿A qué hora termina tu turno?» «En 15 minutos. ¿Puedes esperar?» Asentí y él regresó al mostrador.
Lo observé mientras trabajaba, notando las ojeras bajo sus ojos, la manera en que sus hombros se encorvaban ligeramente. Ya no era el adolescente arrogante que había presenciado mi expulsión sin intervenir. Parecía cansado. Cuando terminó su turno, se sentó frente a mí con 2 cafés. «Cortesía de la casa», dijo, empujando uno hacia mí. «Gracias», respondí, tomando un sorbo. «Está bueno». Hubo un silencio incómodo. Diego miraba su taza, evitando mis ojos. «¿De qué querías hablar, Diego?», pregunté finalmente. Quería disculparme», dijo en voz baja, «por lo que pasó, por no haberte defendido». No respondí de inmediato. Las disculpas son como frutos, necesitan tiempo para madurar y ser sinceras. «Las cosas en casa están difíciles», continuó ante mi silencio. «Papá perdió su trabajo y ahora hay problemas con el departamento. Dicen que tenemos que pagar renta, pero mamá insiste en que es nuestro». «¿Y tú qué piensas?», pregunté, observándolo con atención. «Pienso que nunca pregunté cómo llegamos a vivir ahí. Simplemente asumí que era de papá y mamá». Tomé otro sorbo de café, dejando que mis pensamientos se ordenaran antes de hablar. «Diego, ¿sabes por qué nunca te conté historias sobre príncipes y princesas cuando eras pequeño?». Me miró confundido por el cambio de tema. «No lo recuerdo». «Porque la vida real es más interesante que cualquier cuento de hadas y porque las apariencias engañan. El campesino puede ser más sabio que el rey y la anciana que barre las calles puede tener más dignidad que la reina». Vi en sus ojos que comenzaba a entender, o al menos a intuir, que había algo más en mis palabras. «Abuela, ¿tú sabes algo sobre el departamento? ¿Sobre quién es el dueño?». «Sé muchas cosas, Diego, pero el conocimiento, como el respeto, se gana, no se regala». Me levanté, dejando mi café a medio terminar. «¿Tengo que irme?», preguntó, con una nota de desesperación en su voz que me recordó al niño que había sido. «Sabes dónde encontrarme», respondí. «Y Diego, el primer paso para corregir un error es reconocerlo. Ya has dado ese paso». Salí de la cafetería sintiendo su mirada en mi espalda. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Caminé despacio, pensando en el rostro de mi nieto, en las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. Diego era joven, influenciable. Había seguido el ejemplo de sus padres sin cuestionarlo, pero ahora comenzaba a hacer preguntas, a ver grietas en la historia que le habían contado. Y las preguntas, como bien sabía yo, son el principio de la sabiduría. El restaurante El Cardenal siempre había sido uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México. Ramón y yo solíamos desayunar ahí los domingos, saboreando los famosos huevos con machaca y los natas con miel de abeja. Ahora, sentada en una mesa junto a la ventana, esperaba a mi yerno Eduardo. Había sido él quien solicitó la reunión, contactándome a través de don Matías. «Un asunto urgente», había dicho. Lo vi entrar, buscándome con la mirada. A sus 52 años, Eduardo seguía siendo un hombre atractivo, con su cabello entrecano perfectamente peinado y su traje impecable. Pero hoy había algo diferente, una tensión en su rostro, un brillo de preocupación en sus ojos. «Esperanza», me saludó, sentándose frente a mí. «Gracias por venir». «El Cardenal siempre ha sido uno de mis restaurantes favoritos», respondí con calma. «¿Cómo está Lucía?». «Bien, bien», dijo, demasiado rápido, «con mucho trabajo». Un mesero se acercó y Eduardo pidió un café. Yo ya tenía el mío frente a mí, junto a un plato de conchas recién horneadas. «¿De qué querías hablar, Eduardo?», pregunté, yendo directamente al punto. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo que nunca le había visto antes. «Tenemos un problema con el departamento», comenzó. «Recibimos una notificación de que debemos pagar renta. Dicen que estamos atrasados». «¿Y eso te sorprende?», pregunté, manteniéndome impasible.
Por supuesto que me sorprende. Ese departamento, bueno, siempre asumimos que era nuestro, o al menos que era tuyo y lo habías dejado para Lucía. Tomé un sorbo de café, observándolo por encima del borde de la taza. ¿Y por qué asumieron eso? Eduardo parecía cada vez más incómodo, porque Ramón era un hombre exitoso y naturalmente pensamos que había dejado propiedades. ¿Alguna vez preguntaron? ¿Alguna vez se interesaron por los asuntos que dejó mi esposo? No exactamente, pero ¿alguna vez me preguntaron a mí? Continué, sin elevar la voz pero con firmeza. ¿O simplemente decidieron que una mujer como yo, que viene de un pueblo de Michoacán, no podría entender de propiedades y finanzas? Eduardo tuvo la decencia de sonrojarse. Esperanza, no es lo que piensas. Estamos en una situación difícil. Perdí mi trabajo hace 3 meses y ahora este problema con el departamento. ¿Y por eso me echaron de la casa? ¿Por eso mi propia hija arrojó mis cosas por las escaleras? Fue un momento de tensión. Trató de justificarse. Lucía estaba estresada y yo debía haber intervenido. Partí una concha por la mitad y le ofrecí una parte. Eduardo la tomó automáticamente, aunque dudaba que tuviera apetito. ¿Qué quieres de mí, Eduardo?, pregunté finalmente. Necesitamos tu ayuda. Quizás tú conozcas al verdadero dueño del edificio o tengas algún documento que demuestre que podamos quedarnos ahí. Lo miré fijamente, decidiendo cuánto revelar en ese momento. El verdadero dueño del edificio no soy yo, dije finalmente, pero lo conozco muy bien. Vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Podrías hablar con él? ¿Pedirle más tiempo? Podría, concedí, pero tengo una pregunta para ti, Eduardo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué me mantuve tan cerca de ustedes todos estos años? ¿Por qué nunca me mudé a otro lugar a pesar de tus constantes insinuaciones de que era una carga? Eduardo guardó silencio, desconcertado por mi pregunta. Porque la familia no se abandona, continué, porque creí que, a pesar de todo, mi lugar estaba con mi hija y mi nieto. Creí que, con paciencia, el amor prevalecería sobre los prejuicios. Terminé mi café y dejé la servilleta sobre la mesa. Hablaré con el dueño, pero no puedo prometer nada. Me levanté para irme, pero antes añadí, y Eduardo, dile a Lucía que su madre está bien, que no necesita preocuparse por esa carga nunca más. Salí del restaurante sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Las cartas comenzaban a revelarse, pero el juego estaba lejos de terminar. ¿Estás segura de esto, Esperanza?, me preguntó Carmela mientras me ayudaba a peinar mi cabello plateado. No tienes que probar nada a nadie. Me miré en el espejo de mi habitación en la pensión. Había elegido un vestido azul marino que años no usaba y unos pendientes de perlas que Ramón me había regalado en nuestro 20º aniversario. No se trata de probar nada, Carmela, respondí. Se trata de recordar quién soy. A veces, nosotras mismas olvidamos nuestra propia fuerza. Era el día de la junta de vecinas del edificio, una reunión que se celebraba cada año y a la que, como inquilina, nunca había asistido. Pero hoy sería diferente. Hoy iría como propietaria. Mientras Carmela terminaba de arreglar mi cabello, mi mente viajó al pasado, a los primeros años después de la muerte de Ramón, cuando tuve que aprender a manejar sola el patrimonio que habíamos construido juntos. Recordé las miradas condescendientes de los banqueros cuando llegaba a hacer trámites. «Señora, ¿no prefiere traer a su hijo o a algún familiar varón?», me habían sugerido más de una vez. Y yo, con la misma dignidad silenciosa que me caracterizaba, les entregaba los documentos que demostraban que era perfectamente capaz de manejar mis asuntos. «Te ves hermosa», dijo Carmela, sacándome de mis recuerdos, «como una reina». Sonreí ante el espejo. No me veía como una reina, sino como lo que era, una mujer que había trabajado duro toda su vida, que había amado profundamente, que había sufrido pérdidas y había seguido adelante. «Gracias, Carmela. Deséame suerte». «No la necesitas», respondió, apretando suavemente mi hombro. «Solo sé tú misma».
Cuando llegué al edificio, la sala de juntas ya estaba casi llena. Reconocí a varios vecinos que me saludaron con sorpresa y curiosidad. Vi a Lucía y Eduardo sentados en una esquina, tensos y preocupados. Diego no estaba presente. Tomé asiento en la parte delantera junto al licenciado Herrera, que ya me esperaba. El murmullo de conversaciones se apagó cuando la administradora, Sofía Landeros, entró y se colocó frente a todos. «Buenos días a todos», comenzó. «Gracias por asistir a esta junta anual de vecinos. Antes de abordar los temas habituales, quiero presentarles a alguien que todos conocen, pero quizá no de la manera correcta». Me miró, indicándome que era mi momento. Me levanté y me coloqué junto a ella. «La mayoría de ustedes me conoce como Esperanza, la señora que vivía en el 5B, con su hija y su nieto», comencé, sintiendo todas las miradas sobre mí. «Pero hoy estoy aquí en otra capacidad, como propietaria de este edificio». El silencio que siguió fue absoluto. Vi a Lucía palidecer, a Eduardo abrir la boca sin emitir sonido. Hace 35 años, mi esposo Ramón Gutiérrez y yo compramos este edificio. Después de su muerte, he sido yo quien ha manejado esta propiedad, junto con otras, a través de la administradora aquí presente. Sofía asintió, confirmando mis palabras. Si me mantuve viviendo aquí como una inquilina más, fue por elección personal, porque valoraba la normalidad, la sencillez, porque quería estar cerca de mi familia sin que el dinero o las propiedades interfirieran en nuestras relaciones. Mi voz se mantenía firme, a pesar de la emoción que sentía. Pero hace unas semanas fui expulsada de mi propio hogar, mis pertenencias fueron arrojadas por las escaleras, se me dijo que era una carga, un gasto innecesario. Varios vecinos jadearon, mirando ahora a Lucía y Eduardo con reproche. «No estoy aquí para avergonzar a nadie», continué. «Estoy aquí para reclamar lo que es mío. No solo esta propiedad, sino mi dignidad». El licenciado Herrera se puso de pie y entregó carpetas a cada asistente. «Aquí encontrarán documentos que verifican la propiedad de Doña Esperanza, así como los nuevos términos de arrendamiento que entrarán en vigor a partir del próximo mes». Observé cómo Lucía tomaba la carpeta con manos temblorosas. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más, comprensión quizás. «Esta junta continuará como estaba previsto», concluí, «pero quería que todos supieran la verdad, porque a veces lo que parece ser no es lo que es en realidad, y porque nunca es tarde para reconocer nuestros errores y comenzar de nuevo». Regresé a mi asiento, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en muchos años me sentía completamente yo misma, sin máscaras, sin secretos. El reflejo en el espejo finalmente coincidía con la mujer que siempre había sido por dentro. El Parque México estaba especialmente hermoso esa tarde de primavera. Los jacarandás en flor creaban una alfombra púrpura sobre el césped y el aire transportaba el aroma dulce de las gardenias. Me senté en una banca, observando a las parejas que paseaban, a los niños que corrían persiguiendo palomas, a los ancianos que, como yo, venían a encontrar un poco de paz. Fue allí donde Lucía me encontró. La vi acercarse desde lejos, caminando con pasos indecisos. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido, recordándome a la niña que había sido hace tantos años. «Mamá», dijo, deteniéndose frente a mí, «¿puedo sentarme?». Asenté, haciéndome a un lado para dejarle espacio en la banca. Permanecimos en silencio por un momento, observando a un grupo de niños que alimentaban a los patos del estanque. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó finalmente Lucía, con voz apenas audible. «¿Por qué guardaste ese secreto durante tantos años?». Suspiré, buscando las palabras adecuadas. «Al principio, después de que tu padre murió, no quería que te sintieras abrumada por la responsabilidad. Eras joven, estabas recién casada. Quería que vivieras tu vida sin preocupaciones. Y después vi cómo Eduardo comenzaba a alejarme de ti, cómo cambiaba tu forma de verme, y pensé que si revelaba la verdad sobre el patrimonio, nuestra relación se basaría en el interés, no en el amor». Lucía bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su vestido. «He sido una hija terrible», murmuró. «Lo que hice, lo que permitimos que pasara, es imperdonable.
Nada es imperdonable entre madre e hija, respondí, tomando una de sus manos entre las mías. Pero el perdón y la confianza son como las plantas. Una vez arrancadas, necesitan tiempo para volver a crecer. ¿Crees que podamos volver a empezar?, preguntó, con lágrimas asomando a sus ojos. Ya hemos comenzado, respondí. Estás aquí, estoy aquí, es un principio. Le conté entonces sobre los años después de la muerte de Ramón, cómo había aprendido a manejar las propiedades, a negociar con inquilinos, a hacer inversiones prudentes, cómo había multiplicado el patrimonio que su padre nos había dejado. Siempre pensé que era solo mamá, confesó Lucía. Nunca imaginé que detrás de la señora que cocinaba y tejía había una mujer de negocios. Somos muchas cosas a la vez, hija. Madre, esposa, viuda, empresaria. Ninguna identidad anula a las otras. Hablamos por horas, mientras el sol descendía lentamente y las luces del parque se encendían una a una. Lucía me contó sobre los problemas financieros que habían enfrentado, sobre cómo Eduardo había perdido su trabajo por recortes de personal, sobre la presión que sentían. No justifica lo que hicimos, añadió rápidamente, nada lo justifica. ¿Y Diego?, pregunté, ¿cómo está él? Confundido, dolido, ha estado trabajando todos los días después de la universidad, creo que se siente culpable. La culpa puede ser un buen maestro, dije, siempre que venga acompañada de acción para corregir el error. Cuando comenzó a oscurecer, nos levantamos para irnos. Lucía me abrazó repentinamente, con fuerza, como no lo había hecho en años. «Te quiero, mamá», susurró contra mi hombro. «Perdóname por haber olvidado lo importante». Le devolví el abrazo, sintiendo que algo que se había roto comenzaba muy lentamente a sanar. «¿Vendrás a casa?», preguntó cuando nos separamos. «Aún no», respondí con suavidad. «Necesito mi espacio por ahora. Y ustedes necesitan tiempo para reflexionar, para reconstruir». Asintió, comprendiendo. Nos despedimos con la promesa de vernos pronto, de seguir hablando. Mientras la veía alejarse, pensé en cómo de las cenizas de lo que se destruye pueden nacer nuevas semillas, semillas de comprensión, de respeto, de amor más maduro. El camino sería largo, pero había comenzado, y eso, por ahora, era suficiente. El restaurante La Tecla era uno de esos lugares discretos que solo los conocedores de la buena cocina mexicana frecuentaban. Sus paredes de ladrillo visto, sus manteles blancos y su iluminación tenue creaban un ambiente íntimo, perfecto para conversaciones importantes. Había reservado una mesa para 4 personas a las 8 de la noche. Llegué 10 minutos antes, saludé al maitre, un viejo conocido, y me senté a esperar. La mesa redonda que había solicitado específicamente simbolizaba lo que esperaba lograr esa noche. Un diálogo sin jerarquías, donde todos pudiéramos mirarnos a los ojos en igualdad de condiciones. Lucía y Eduardo llegaron juntos, puntuales. Les seguía Diego, que parecía incómodo en su camisa recién planchada. Los 3 se detuvieron un momento al verme, como si de repente dudaran de estar en el lugar correcto. «Adelante», los invité, señalando las sillas. «Gracias por venir». Se sentaron en silencio. Un mesero se acercó inmediatamente a ofrecer agua y entregar las cartas. «He pedido algunos entrantes para compartir», dije. «Los chiles en nogada aquí son excepcionales». «Gracias, mamá», respondió Lucía, usando esa palabra con una nueva conciencia. Esperé a que nos sirvieran los entrantes y a que el mesero se retirara antes de abordar el verdadero motivo de la reunión. «Los he invitado esta noche porque creo que es hora de que hablemos con claridad», comencé, «sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro». Eduardo, que había permanecido inusualmente callado, carraspeó antes de hablar. «Esperanza, antes que nada, quiero pedirte disculpas. Mi comportamiento ha sido inexcusable». «Todos hemos cometido errores», respondí. «Lo importante ahora es cómo seguimos adelante».
Saqué de mi bolso 3 carpetas y entregué una a cada uno. Aquí encontrarán toda la información sobre las propiedades que poseo, los 3 edificios en la Condesa y Roma, los locales comerciales en el centro histórico y las inversiones que he realizado en los últimos 20 años. Los vi hojear los documentos con asombro. Creciente. Diego fue el primero en hablar. Abuela, no tenía idea. Nadie la tenía, respondí. Esa fue mi elección. Quizás un error, en retrospectiva. ¿Por qué nos muestras esto ahora?, preguntó Eduardo, visiblemente impresionado por las cifras que veía. Porque ha llegado el momento de la verdad, y porque las decisiones que tome ahora afectarán a toda la familia. Les expliqué entonces mi plan. Cómo pensaba reorganizar el patrimonio, establecer un fideicomiso, asegurar que todo estuviera legalmente protegido para las generaciones futuras. Quiero que entiendan algo, dije, mirándolos a los 3. El dinero y las propiedades son importantes, sí, nos dan seguridad, nos abren puertas, pero no son lo más valioso que tenemos. Lo más valioso es la familia, completó Diego, sorprendiéndome con su madurez repentina. Exactamente, asentí. Y la familia no se construye con contratos o propiedades, se construye con respeto, con comprensión, con amor sincero. Lucía tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, sea cual sea tu decisión, la respetaremos. Ya nos has enseñado la lección más importante. No es una lección lo que busco dar, respondí. Es una oportunidad para todos nosotros. Les expliqué entonces mi propuesta concreta. Eduardo podría unirse al equipo de administración de propiedades utilizando su experiencia en ventas. Lucía, que siempre había tenido talento para el diseño, podría encargarse de renovar los apartamentos cuando quedaran vacantes. Y Diego, una vez terminada su carrera, tendría un lugar en la empresa familiar si así lo deseaba. Pero hay condiciones, añadí con firmeza. Transparencia absoluta, respeto mutuo y, sobre todo, la comprensión de que el patrimonio es un medio, no un fin. Hablamos durante horas, discutiendo detalles, aclarando dudas, estableciendo términos. La tensión inicial fue dando paso a un diálogo genuino, incluso a momentos de humor cuando recordamos anécdotas familiares. Al final de la cena, cuando el postre, un delicioso pastel de 3 leches, fue servido, levanté mi copa de agua en un brindis improvisado. Por los nuevos comienzos, dije, y por las segundas oportunidades. Los 3 levantaron sus copas y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos verdaderamente reunidos como familia. No la familia perfecta de las fotografías, sino una familia real, con heridas que comenzaban a sanar, con errores reconocidos, con esperanza en el futuro. La mesa redonda había cumplido su propósito. No había ganadores ni perdedores, solo personas intentando encontrar un nuevo camino juntos. El departamento 5B, donde había vivido con Lucía y su familia, estaba exactamente como lo había dejado. Mis libros en los estantes, mis plantas en las ventanas, mis fotos en las paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día de mi partida forzada. No movimos nada, explicó Lucía mientras me guiaba por las habitaciones. Al principio por negación, supongo, y después por esperanza de que volvieras. Pasé los dedos por el respaldo de mi sillón favorito, donde tantas tardes había pasado leyendo o tejiendo. Todo parecía familiar y extraño a la vez, como un sueño que se recuerda a medias. ¿Y bien?, preguntó Lucía ansiosa. ¿Qué te parece? Está bien, respondí, pero no es donde quiero vivir ahora. Vi la decepción en su rostro, pero también comprensión. Lo entiendo. Después de lo que pasó, no es por eso, la interrumpí con suavidad. Es porque he descubierto que necesito mi propio espacio, un lugar que sea completamente mío. La llevé hasta la ventana, desde donde se veía el parque, y más allá, el edificio de apartamentos que había adquirido recientemente en la misma calle. ¿Ves ese edificio de esquina? El de fachada Art Deco, señalé. Compré el ático hace 3 meses. Está siendo renovado ahora. ¿Vas a vivir ahí?, preguntó, sorprendida. Sí, lo suficientemente cerca para vernos ameno, pero con la independencia que ahora sé que necesito. Lucía asintió lentamente. Es justo, más que justo. Recogí algunas cosas personales, mi colección de poesía de Sor Juana, algunas fotografías antiguas, el reloj de pared que había pertenecido a mis padres, y las guardé en una pequeña maleta. El resto pueden dejarlo aquí o donarlo, dije. Empezaré de nuevo con lo esencial.
Cuando salimos del departamento, Diego nos esperaba en el vestíbulo. Había terminado su turno en la cafetería y aún llevaba el uniforme. Abuela, me saludó con un abrazo tentativo. ¿Cómo estás? Mejor cada día, respondí, devolviéndole el abrazo con más firmeza. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo? Bien, cansado, pero bien. Estoy ahorrando para el próximo semestre. No tienes que preocuparte por eso ahora. Podemos hablar de tu educación en otra ocasión. Los tres caminamos hasta mi nuevo edificio. El portero, don Joaquín, nos saludó con una inclinación de cabeza mientras abría la puerta. Doña Esperanza, su apartamento está casi listo. Solo faltan algunos detalles de pintura. Gracias, Joaquín. Solo venimos a echar un vistazo. Subimos en el ascensor hasta el último piso. Cuando abrí la puerta del ático, escuché las exclamaciones de sorpresa de Lucía y Diego. El espacio era amplio y luminoso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los techos altos y los suelos de madera clara creaban una sensación de amplitud. La cocina, abierta al salón, estaba equipada con electrodomésticos modernos. «Es precioso, mamá», dijo Lucía, recorriendo el espacio. «Tan tú». «¿Verdad que sí?», respondí, sintiendo una oleada de satisfacción. «Lo he diseñado pensando en cada detalle». Les mostré la terraza, donde había planeado un pequeño jardín con las plantas que siempre había querido cultivar. Les enseñé el estudio, con estanterías vacías esperando mis libros. Les llevé a la habitación principal, con su baño adaptado para una persona mayor, pensando en el futuro. «Abuela, esto es increíble», comentó Diego, asomándose a la terraza. «Podrías hacer fiestas aquí». Reí ante la idea. «Quizás no fiestas, pero sí reuniones. Me gustaría invitar a mis amigos, organizar tertulias literarias, cenas tranquilas». Mientras recorríamos el apartamento, les expliqué mis planes, cómo pensaba dividir mi tiempo entre mis nuevos proyectos personales, un taller de escritura para adultos mayores, viajes que siempre había postergado y el negocio familiar, donde ahora todos tendríamos un papel. «Es como si hubieras renacido, mamá», observó Lucía. «No he renacido», corregí. «Simplemente he dejado caer un disfraz que ya no necesito. Siempre fui esta mujer, solo que ahora todos pueden verla». Cuando llegó el momento de despedirnos, les invité a la inauguración oficial de mi nuevo hogar, prevista para 2 semanas después. «Será una pequeña celebración», les dije, «un nuevo comienzo para todos». Mientras los veía marcharse, Lucía apoyada ligeramente en el brazo de Diego, ambos conversando animadamente, sentí que una puerta se cerraba definitivamente en mi vida, pero muchas otras se abrían ante mí. Puertas que conducían a habitaciones luminosas, llenas de posibilidades. El despacho del notario Jiménez olía a papel viejo y a madera pulida. Sentada frente a su escritorio de caoba, revisaba por última vez los documentos que cambiarían oficialmente el rumbo de nuestras vidas. «¿Estás segura de esto, doña Esperanza?», preguntó el notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina. «Una vez firmados estos documentos, ¿serán legalmente vinculantes?». «Estoy completamente segura», respondí, pasando las páginas del contrato de fideikomisa familiar que habíamos elaborado durante las últimas semanas. Lucía, Eduardo y Diego llegarían en cualquier momento. Les había pedido que vinieran directamente al despacho notarial sin explicarles el motivo exacto, solo que era importante para nuestro futuro como familia. Los escuché antes de verlos, el taconeo de Lucía en el pasillo, la voz grave de Eduardo haciendo alguna pregunta, la risa contenida de Diego. Cuando entraron, los tres parecían nerviosos pero expectantes. «Buenos días», saludó el notario, indicándoles que tomaran asiento frente a su escritorio. «Doña Esperanza ya está aquí, como pueden ver». «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Lucía, mirando los documentos desplegados sobre la mesa. «Es nuestro futuro», respondí simplemente, o más bien, la estructura legal que lo sostendrá. Durante la siguiente hora, el notario explicó detalladamente los términos del fideicomiso familiar que había diseñado, cómo las propiedades pasarían a formar parte de una empresa familiar, cómo se distribuirían las responsabilidades y los beneficios, cómo se tomarían las decisiones importantes. «Lo más significativo», continuó el notario, «es el nombre que doña Esperanza ha elegido para la empresa familiar». Les mostró el logo impreso en la primera página, «Inversiones Mendoza Gutiérrez». «Mendoza», murmuró Lucía, sorprendida. «Tu apellido de soltera, mamá».
El apellido de mis padres, asentí. El nombre con el que llegué a esta ciudad hace 50 años, con nada más que una maleta de cartón y muchos sueños. ¿Por qué ahora?, preguntó Eduardo, genuinamente intrigado. Porque durante décadas fui conocida principalmente como la viuda de Ramón Gutiérrez, un rol que llevé con orgullo, por supuesto, pero siempre hubo más en mí que eso. Tomé un sorbo del agua que el notario me había ofrecido antes de continuar. Mendoza es el nombre de mi padre, que trabajó en los campos de Michoacán hasta que sus manos se llenaron de callos. Es el nombre de mi madre, que me enseñó a leer cuando ella misma apenas sabía. Es mi raíz, mi origen. Vi que Diego, usualmente tan reservado, me miraba con una nueva luz en sus ojos. Firmemos, dije finalmente, y demos vida a este nuevo capítulo. Uno a uno pusimos nuestras firmas en los documentos. El notario estampó su sello, haciendo oficial lo que hasta entonces había sido solo un plan. ¡Felicidades!, dijo, entregándome una copia de los documentos. Inversiones Mendoza Gutiérrez es ahora una realidad legal. Cuando salimos a la calle, el sol de mediodía iluminaba la Ciudad de México con una claridad especial. Propuse ir a comer para celebrar y nos dirigimos a una pequeña fonda cercana que servía los mejores chiles rellenos de la zona. Mientras esperábamos nuestra comida, Diego me sorprendió con una pregunta. «Abuela, ¿puedo pedirte algo?» «Claro, hijo, lo que sea. Quisiera aprender más sobre la familia Mendoza, sobre tus padres, tus hermanos, tu pueblo. Siento que hay una parte de nuestra historia que no conozco». Su petición me conmovió profundamente. «Me encantaría contarte todo eso, Diego. De hecho, estaba pensando en organizar un viaje a Michoacán, a Pátzcuaro, donde nací. Podríamos ir todos». Lucía, que había estado inusualmente callada, tomó mi mano sobre la mesa. «Gracias, mamá, por darnos otra oportunidad, por recordarnos quiénes somos realmente». «No hay nada que agradecer», respondí. «La familia no es solo un apellido en un documento, es lo que construimos juntos día a día, a través de los errores y los aciertos». Eduardo levantó su vaso de agua. «Por Inversiones Mendoza Gutiérrez y por la mujer que lo hizo posible». Brindamos en esa pequeña fonda, rodeados del bullicio de la ciudad que me había acogido tantas décadas atrás, una ciudad que me había visto llegar como una joven asustada y que ahora me veía emerger como una mujer en pleno dominio de su destino. El valor de un nombre no radica en cómo suena, sino en las historias que contiene. Y mi nombre, Esperanza Mendoza, contenía la historia de una mujer que nunca se dio por vencida. Mi nuevo hogar resplandecía bajo las luces cálidas que había elegido cuidadosamente para la ocasión. La terraza, adornada con plantas y pequeñas luces blancas, ofrecía una vista espectacular del atardecer sobre la Ciudad de México. Dentro, la mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, platos de Talavera que había coleccionado a lo largo de los años, copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales, servilletas de tela bordadas a mano. Era la fiesta de inauguración de mi nuevo apartamento, pero también era mucho más que eso. Era la celebración de una nueva etapa, de una verdad finalmente revelada, de una familia reconstruida sobre bases más sólidas. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7. Primero Carmela, mi fiel amiga de la pensión, que me abrazó con fuerza antes de entregarme una pequeña maceta con un cactus en flor. «Para que nunca te falte fortaleza», me dijo. Después llegaron don Matías, el portero del antiguo edificio, Sofía Landeros, la administradora de propiedades, el licenciado Herrera y su esposa, algunos vecinos que se habían convertido en amigos a lo largo de los años, y finalmente Lucía, Eduardo y Diego, los tres vestidos elegantemente para la ocasión. «Bienvenidos a mi casa», les dije a todos, una vez que estuvieron reunidos en la sala. «Gracias por acompañarme en este momento tan especial». Miré a los rostros que me rodeaban, cada uno con su propia historia entrelazada con la mía. Algunos me habían conocido en mis momentos más difíciles, otros solo habían visto facetas parciales de quién era yo realmente. «Muchos de ustedes me conocen desde hace años», continué, «pero quizá pocos me conocen completamente. Ha llegado el momento de que eso cambie». Les conté entonces mi historia, desde el principio, cómo había llegado a la capital desde mi pueblo en Michoacán, con apenas estudios primarios, pero con una determinación feroz, cómo había trabajado como empleada doméstica en casa de los Gutiérrez,
estudiando por las noches para completar la secundaria. Cómo Ramón, el hijo menor de la familia, se había fijado en mí no por mi aspecto, sino por mi inteligencia y mi carácter. Les hablé de nuestro matrimonio, que escandalizó a la sociedad de la época, el joven ingeniero casándose con la muchacha de servicio, de cómo Ramón me había incluido en todos sus negocios, enseñándome cada aspecto de la administración de propiedades, de cómo, juntos, habíamos construido un patrimonio sólido basado en inversiones prudentes y trabajo constante. Cuando Ramón murió, continué, muchos asumieron que yo no podría manejar sola nuestros negocios, que necesitaría un hombre que me guiara, que tomara las decisiones por mí. Vi a Eduardo bajar la mirada, reconociendo su propio prejuicio en esas palabras. Pero yo sabía lo que Ramón siempre supo, que detrás de la mujer sencilla que cocinaba y cuidaba de su familia, había una mente aguda para los negocios y un espíritu inquebrantable. Les conté sobre los años después de la muerte de Ramón, cómo había multiplicado nuestro patrimonio, cómo había navegado el mundo de los bienes raíces dominado por hombres, cómo había mantenido en secreto mi verdadera posición económica para proteger lo que más valoraba, las relaciones auténticas. Ese secreto tuvo un costo, admití, mirando directamente a Lucía y Diego. Creó una distancia entre nosotros que nunca debió existir. Les privó de conocer una parte importante de mí, de nuestra historia familiar. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Pero cada error es también una oportunidad de aprendizaje. Y lo que aprendí es que la verdadera fortaleza no está en guardar secretos, sino en vivir abiertamente, en ser completamente quien eres, sin disculpas ni justificaciones. Levanté mi copa para un brindis. Por eso los he invitado esta noche, no solo para conocer mi nuevo hogar, sino para conocer a la verdadera Esperanza, la mujer que siempre fui, pero que ahora, por fin, puedo mostrar al mundo sin reservas. Todos levantaron sus copas y vi en sus rostros una mezcla de admiración, respeto y, en algunos casos, una nueva comprensión. La velada transcurrió entre conversaciones animadas, risas y la deliciosa comida que había encargado a mi restaurante favorito. Vi a Diego conversando con el licenciado Herrera sobre aspectos legales del negocio inmobiliario. Vi a Lucía ayudando a servir, moviéndose por mi apartamento como si fuera el suyo propio. Vi a Eduardo hablando con Sofía sobre posibles mejoras en la administración de los edificios. Cerca del final de la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Carmela se acercó y me abrazó nuevamente. «Siempre supe que eras especial, Esperanza», me dijo al oído. «Desde el primer día que llegaste a la pensión, con tu dignidad intacta a pesar de todo». «Gracias por tu amistad», respondí, «por ser un puerto seguro cuando más lo necesitaba». Cuando el último invitado se marchó, solo quedamos Lucía, Eduardo, Diego y yo. Los 4 nos sentamos en la terraza bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. «Ha sido una noche perfecta, mamá», dijo Lucía, acurrucándose en su silla. «¿Cómo te sientes?» «Completa», respondí después de reflexionar un momento. «Por primera vez en muchos años me siento completamente yo misma, sin máscaras, sin secretos». «Es liberador, ¿verdad?», comentó Diego, «ser quien realmente eres». «Es el mayor lujo que existe», asentí, «mucho más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria». Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche y de la nueva conexión que habíamos forjado. «¿Saben qué?», dijo finalmente Eduardo, sorprendiéndonos a todos. «Creo que apenas estamos empezando a conocerte, Esperanza, y quiero aprender más sobre ti, sobre tu familia, sobre cómo construiste todo esto». «Hay tiempo», respondí sonriendo, «toda una vida por delante». Esa noche, cuando finalmente me quedé sola en mi nuevo hogar, recorrí cada habitación lentamente, sintiendo la satisfacción de haber creado un espacio que reflejaba quién era yo realmente. No solo la madre y abuela, no solo la mujer de negocios, sino la suma de todas mis experiencias, de todas mis luchas, de todos mis triunfos. La fiesta había terminado, pero la verdadera celebración apenas comenzaba.
1 año ha pasado desde aquella noche en que recogí mis pertenencias del suelo frío del edificio. 1 año de transformaciones, de verdades reveladas, de relaciones reconstruidas sobre bases más sólidas. Desde la terraza de mi apartamento, observo la ciudad que me acogió hace tantas décadas. Las luces comienzan a encenderse mientras el sol se oculta tras los edificios del poniente, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El jardín que he creado aquí arriba florece con vida, bugambilias que trepan por las pérgolas, helechos que se mecen con la brisa, orquídeas que sorprenden con su belleza delicada. Hoy es un día especial. Lucía y Eduardo han venido a cenar, trayendo noticias importantes. Diego llegará más tarde, directamente de la universidad donde ahora estudia administración de empresas con renovado entusiasmo. La puerta se abre y escucho sus voces antes de verlos. Lucía viene cargada con un ramo de flores, siempre insiste en traer algo, aunque le digo que no es necesario, y Eduardo trae una botella de vino tinto. «¡Mamá!», exclama Lucía abrazándome. «El lugar se ve más hermoso cada vez que venimos». «Es el cariño con que lo cuido», respondo, aceptando su abrazo, como todo lo importante en la vida. Nos sentamos en la terraza a disfrutar del atardecer mientras esperamos a Diego. Eduardo me cuenta sobre los avances en la renovación del edificio de la Roma, un proyecto que ha asumido con sorprendente dedicación. «Estoy pensando en especializarme en restauración de edificios históricos», me dice, con un entusiasmo que nunca le había visto antes. Hay todo un nicho de mercado ahí y además preservamos el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Lucía, que ha estado inusualmente callada, finalmente habla. «Mamá, tenemos algo que contarte. Hemos estado esperando a que llegara Diego, pero no puedo aguantar más». La miro expectante, notando un brillo especial en sus ojos. «Vamos a abrir un pequeño restaurante», anuncia, «un lugar íntimo, con cocina tradicional michoacana, honrando tus raíces». Me quedo sin palabras por un momento. De todas las noticias que esperaba, esta me sorprende completamente. ¿Un restaurante?, pregunto finalmente. «Pero tú siempre has trabajado en diseño de interiores». «Y lo seguiré haciendo», asiente. «De hecho, yo misma diseñaré el espacio, pero siempre tuve esta idea desde que era niña y te veía cocinar esos platillos que traías de tu tierra». Eduardo toma su mano, apoyándola. «Ya encontramos el local perfecto. Es pequeño, pero tiene carácter. Está en la colonia Roma, a pocas cuadras del edificio que estoy renovando. Y queremos que tú seas nuestra asesora culinaria», añade Lucía. «Nadie conoce esas recetas como tú, mamá». Siento una emoción inesperada subiendo por mi garganta. No es solo por el restaurante en sí, sino por lo que representa. Mi hija reconectando con sus raíces, valorando una parte de mí que siempre estuvo ahí, pero que nunca había recibido suficiente atención. «Se llamará Raíces», continúa Lucía, «por las tuyas, las nuestras, las que nos sostienen a todos». En ese momento, Diego llega, trayendo consigo su energía juvenil y una carpita llena de papeles. «¡Ya le contaron a la abuela!», exclama al ver nuestras expresiones. «Yo tengo el plan de negocios completo. Lo desarrollé como proyecto final para mi clase de emprendimiento y mi profesor dice que es viable». Nos sentamos a la mesa que he preparado con esmero. Mientras cenamos, los tres me hablan sobre sus planes para el restaurante, cada uno aportando desde su área. Lucía con el diseño, Eduardo con la parte logística de la renovación del local, Diego con la estrategia de negocios. «¿Y qué piensas, mamá?», pregunta finalmente Lucía. «¿Nos ayudarás?». Miro a mi familia reunida alrededor de mi mesa, la familia que una vez me expulsó y que ahora busca mi guía, mi sabiduría, mi participación activa en sus vidas. «Lo haré con una condición», respondo, «que no sea solo un negocio, sino un lugar donde se cuenten historias, donde cada platillo tenga una historia detrás, como las que mi abuela me contaba mientras cocinaba». Los tres asienten, entusiasmados con la idea. «Y otra cosa», añado, «quiero que cada mes tengamos una cena especial a beneficio de mujeres migrantes que llegan a la ciudad buscando una oportunidad, como yo hace tantos años». Diego es el primero en abrazar la propuesta.
Podríamos crear un programa de capacitación para ellas, incluso ofrecerles trabajo eventual cuando lo necesitemos. Mientras los observo discutir animadamente, pienso en el largo camino que hemos recorrido para llegar a este momento, en las heridas que han sanado, en los puentes que hemos reconstruido, en las verdades que hemos aprendido a aceptar. Después de la cena, cuando nos trasladamos nuevamente a la terraza para el postre, Lucía me entrega un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Es un regalo anticipado», dice, «por tu cumpleaños la próxima semana». Dentro encuentro un hermoso diario encuadernado en piel, con mi nombre grabado en la portada, Esperanza Mendoza de Gutiérrez. «Para que escribas tu historia», explica Lucía, «completa, sin censura, para que quede como legado para las generaciones futuras. Las lágrimas que he contenido toda la noche finalmente encuentran su camino hasta mis ojos. No son lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud por este momento, por esta nueva oportunidad, por esta familia que ha aprendido a verme en toda mi complejidad. Lo haré, prometo, acariciando la suave cubierta del diario. Comenzaré mañana mismo». Cuando finalmente se marchan, cerca de la medianoche, me quedo un rato más en la terraza, contemplando la ciudad nocturna. Pienso en todas las mujeres como yo que llegaron a esta metrópolis con sueños y miedos a partes iguales, en las que tuvieron que ocultar su verdadera fuerza para no amenazar a quienes las rodeaban, en las que, como yo, finalmente encontraron el valor para mostrarse tal como son. Abro el diario y escribo la primera línea. Mi nombre es Esperanza Mendoza, y esta es la historia de cómo perdí a mi familia para luego recuperarla, más fuerte y más verdadera que nunca. Cierro el diario y lo abrazo contra mi pecho. Mañana será otro día para seguir escribiendo, para seguir construyendo, para seguir siendo quien siempre fui, una mujer que nunca renunció a la esperanza, ni siquiera cuando todo parecía perdido, porque las semillas más fuertes son las que sobreviven a las tormentas más violentas, y yo, Esperanza Mendoza, he sido siempre una semilla llevada por el viento, encontrando suelo fértil donde echar raíces, crecer y finalmente florecer.